Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Un día esquivo para la suerte en el fútbol y otro día de preocupación para el mercado financiero en el arranque de esta semana corta que ya la semana pasada nos había puesto en alerta por un aumento de 13 pesos de la cotización paralela más consultada, el dólar blue, que cerró la semana pasada en 306. Hoy volvió a subir, 308 pesos vale el blue, y más alarmante todavía es la dinámica que adquirieron el dólar bolsa y el contado con liqui, los otros dos dólares paralelos de más referencia, que tocaron 330 en el caso del contado con liqui y 312 en el caso del dólar bolsa. Esta escalerita es solamente noviembre, ¿eh? Atención, solamente noviembre. Es la primera corrida que enfrenta Sergio Massa como ministro de Economía, un ministro que está obviamente muy preocupado por esta situación, que procura exhibir fortaleza, mostrarse al mando, mostrarse en control, como diría Miguel Pichetto, con los recursos que tiene a mano, ¿no? Trajo de China una ampliación, una especie de refresh del canje de monedas con China que permite usar los yuanes que tiene el Banco Central depositados allí para intervenir también sobre el mercado único y libre de cambios. Pero claro, la tensión se acumula y esta suba de los dólares paralelos financieros, además, se da en un contexto en el cual el Ministerio de Massa ya anunció que las empresas, cuando les falten dólares para importar, que a muchas le faltan, la semana pasada ya hablamos de esto en nuestro segmento final de Chimentos, el Yo no te lo dije, bueno, es el corrillo en todo el mundo empresario, la falta de dólares oficiales. Ahora vas a tener una información exclusiva también referida a este asunto, al bien más escaso y más codiciado de la economía, que son esos dólares. Ahora, esta escalada se da en el contexto de que ahora se pueden usar dólares propios para importar. Entonces, quien no tenga acceso a los oficiales a 170 pesos, ¿qué va a hacer? Va a usar los que valen eso. Y la pregunta es, ¿se va a trasladar a precios esta brecha de casi el 100% que hay entre el dólar mayorista y estos paralelos financieros? Bueno, esa es la gran pregunta, es la pregunta del millón, el gran desafío que enfrenta el plan de congelamiento de precios de la canasta básica de Massa, el que anunció Matías Tombolini antes del viaje a Francia y a Indonesia que emprendió el ministro junto con el presidente, y sobre lo cual vamos a hablar en instantes con Emanuel Álvarez Agis, uno de los economistas más importantes en este momento de la Argentina, un tipo escuchado a ambos lados de la grieta, muy escuchado por el establishment, con clientes realmente del máximo nivel aquí en la Argentina, y ex viceministro de Axel Kicillof, todavía con puentes tanto con Massa como con otras patas del Frente de Todos. En instantes vamos a conversar con él sobre esta situación especialmente delicada. Pero, ¿qué es lo que hace que suba el dólar? ¿Qué es lo que hace que todo el tiempo estemos ante esta zozobra, aunque ahora nos ocupen otras zozobras como la de esta mañana? Bueno, lo que hace que suba el dólar es que el Banco Central se quedó sin reservas. Lo difícil es entender por qué el Banco Central se quedó sin reservas después de 2 años y medio, 3 años, como los que viene de tener la Argentina en materia de exportaciones e importaciones. Mira, este dato lo dio hoy a conocer el INDEC. Es el acumulado enero-octubre de este año y lo puse en comparación con el año pasado, el anterior y el anterior. Exportaciones e importaciones. Fíjate, lo que dio a conocer el INDEC hoy es que en los primeros 10 meses de este año exportamos por 75.000 millones e importamos por 70.000. Eso da ese saldo de 4.400. Es un saldo muy inferior al del año pasado para esta misma altura del año. ¿Por qué? Bueno, porque las exportaciones crecieron mucho menos que las importaciones.
había un saldo de 13.955 millones a esta altura del año positivo. Pero fíjate lo que había sido 2020, con exportaciones muy inferiores, precios de los granos que exporta Argentina y los cereales muy inferiores, pero también precios de la energía muy inferiores, la energía que importa Argentina y que es lo que explica aquel salto, el salto de 2021 y de 2022 en las compras al exterior. Ahí se habían acumulado 12.000 millones de diferencia. E incluso en el año de la debacle de Macri había habido también una diferencia que, bueno, no acumuló tanto como esos últimos 2 años, pero que también acumulaba un saldo. Me voy a concentrar en el periodo del Frente de Todos para mostrarte eso que se acumula abajo, los números magenta, los rositas. ¿A dónde se fueron esos 30.000 millones de dólares? ¿A dónde se fueron? ¿Quién se los llevó? Bueno, hoy vas a tener acceso a un material exclusivo. El INDEC muestra esta información, la información agregada a nivel país. También te dice, bueno, se importó tanto en insumos, en bienes de capital, se importó tanto en materias primas, se exportó tanto en manufacturas industriales, agropecuarias y demás. Hoy lo vas a conocer por empresa. Vas a ver qué empresas individualmente accedieron a más cantidad de este bien, el más preciado de la economía, dólares al precio oficial. Me podrán decir, las importaciones se inflaron por lo que aumentó de precio el flete, que este año, es cierto, vale el triple, hasta el cuádruple, traer un container, por ejemplo, de China, que lo que valía hace un par de años. Mirá, acá tenés desde también 2019 el costo en dólares por tonelada de las importaciones que mide el INDEC. Y es cierto, aumentó, pero aumentó de 60, 50, allá bajó en la época de la pandemia a 50 dólares por tonelada. Claro, no se movía mucho en ese momento. Después aumentó por la dislocación justamente entre oferta y demanda y llegó este año a ese nivel de 150, 140. Niveles que, como te digo, triplican, en algunos casos más, lo que valía hace un tiempo. Ahora, ¿esto explica la diferencia de importaciones de este año? No. No, porque precisamente son 150 dólares por tonelada. De lo que estamos hablando es de un agujero de miles de millones de dólares. Y lo que vas a ver ahora es que la tan mentada avalancha de importaciones puede haber tenido sus ventajeros y sus beneficiados en algunos sectores, pero la verdad, lo que se importó en términos comerciales es lo que necesita importar la economía para seguir funcionando. Repito, hay avivadas, no están en estos primeros puestos, pero vos acá vas a ver cuáles son las empresas que más accedieron a dólares oficiales a lo largo de este 2022. Es un dato que obtuve de la consolidación de la operatoria de comercio exterior de todos los bancos, porque repito, esta no es información pública. Con cada una de estas empresas intentamos comunicarnos o nos comunicamos en muchos casos, porque claro, todas tienen su justificación. Fíjate, las 3 primeras usuarias de dólares oficiales son 3 empresas bajo control estatal. YPF tiene mayoría estatal, la mitad flota en bolsa y las otras 2 son estatales. Camesa y la ex Enarsa son las empresas que estuvieron encargadas de traer barcos de combustible para las centrales térmicas, de traer gas natural para complementar la oferta local y abastecer la demanda, también para abastecer las centrales térmicas. Y en el caso de YPF trajo gasoil, a lo loco, que no alcanza el gasoil que se refina en Argentina para alimentar los tanques de todos los autos. Bueno, solamente entre esas primeras ya se llevaron 10.000 millones de lo que te mostré, son 70.000 a lo largo de este año. O sea, ese fue un factor. Después viene Raízen, que es Shell, que también trajo gasoil. Viene Techint, atención a esto, Ternium es la división de aceros planos de Techint, el grupo de Paolo Roca, que trae gran cantidad de insumos para producir acero en la Argentina.
Después viene Toyota, que es la mayor exportadora de vehículos de la Argentina. Toyota hace camionetas para toda Latinoamérica desde acá, pero claro, para eso importa también piezas de vehículos y vehículos con los cuales compensa esas camionetas que le vende a otros países. Después tenés estas dos empresas del sur, Mirgor y Newsan, dos empresas que producen electrodomésticos, sobre todo electrónicos, para todo el país. Y que, claro, insumieron cada una cerca de $1.000 millones. Hasta acá tenemos el giro normal de la economía. Es cierto, acceden a algo a lo que, por ahí si vos tenés una pyme, un taller, lo que sea, me estás mirando y me decís, no puedo traer un insumo, botones para la camisa. Bueno, sí, claro, es esa tirantez. Pero estas empresas necesitaban esos dólares para producir. Fíjate quién está en el puesto número 10, el Ministerio de Salud, trayendo vacunas. Volkswagen, también otra de las líderes del sector. Pan American Energy, petrolera, que también trajo del exterior parte de lo que necesita para trabajar en Argentina. Repito, son las empresas más grandes de la Argentina. Ahí está Ford. Con Ford nos ha costado comunicarnos, pero bueno, Toyota tiene una balanza claramente superavitaria. Es cierto, usó esos 1.172 millones de dólares, pero generó más al exportar. Las otras terminales en algunos casos sí, en otros no. En algunos casos compensan. Globalmente tienen un déficit importante, el doble que la industria electrónica, las terminales automotrices más las autopartistas. Y claro, lo que se expresa acá es el problema estructural, la necesidad de dólares que tiene la economía argentina para seguir siendo una economía industrial, que quizás sería peor si no lo fuera, porque tendría que traer todo terminado. Aparece Fiat Auto, ahí debajo de Ford, aparece Syngenta, que es una de las acopiadoras de granos y cereales, pero también proveedora de fertilizantes, de insumos agroquímicos. Acá, en estas 15, los 15 principales importadores de los primeros 10 meses de este año, tenés buena parte de los dólares que se fueron por importaciones. Y aún así, no te explicás cómo fue que el Banco Central perdió casi 10.000 millones de dólares de las reservas, a pesar de haber tenido un superávit comercial, por lo menos, descomunal. Y teniendo un superávit comercial descomunal y un control de cambios, un cepo que impide que haya fuga masiva como en la época de Macri, de todos modos cayeron las reservas. Vamos a hablar de esto con Agis porque tiene mucho que ver con la estabilidad de precios. La suba del dólar de hoy, la suba del dólar de la semana pasada vuelven a empujar un incremento del ritmo de inflación que ya está altísimo, está el 6-7% mensual. Claro, mirar los importadores es mirar solamente una parte de la película. El déficit de los intereses y el capital de la deuda externa de las empresas, que también las empresas pagaron con dólares oficiales, es algo que no entra en esta ecuación, que no entra en esta lista. Esta lista que me costó conseguir, como les digo, es una lista que no es de información pública. La otra, la de qué empresas pagaron deudas con el exterior, es mucho más sensible en términos políticos. Y ojo, porque con ella también se están tirando los distintos bandos en pugna dentro del Frente de Todos. Fíjate este gráfico del CIFRA, del Centro de Estudios y Formación de la República Argentina, que usa mucho Cristina Fernández de Kirchner para algunos de sus análisis. Acá está puesto la balanza energética, que es la que habitualmente se culpa por la penuria, la sequía de dólares de este año, y esos pagos de deuda de las empresas al exterior. Los pagos de deuda están en azul. Lo naranja es el saldo comercial energético. Cuando va para abajo es que nos costó dólares y cuando va para arriba es que nos trajo dólares. Claro, en la época de Macri traían dólares en 2016 y 2017 estas empresas porque se endeudaban. Y después,
esas mismas empresas le pidieron al Banco Central de Alberto Fernández dólares para desendeudarse al tipo de cambio oficial. ¿Qué hacían con los dólares baratos que conseguían las empresas en la época de Macri? Bueno, vaya uno a saber. En algunos casos invertir, en otros casos ahorrar, guardar, atesorar. En cualquier caso eran mucho más baratos. Después vino la debacle y todas esas barras azules son las que les vendieron a estas empresas, ya no para producir, como la lista que te mostré antes, sino para saldar sus deudas con el exterior. ¿Qué dice Cifra? Que el déficit de intereses y capital de la deuda externa del sector privado hasta mitad de este año, o sea, en 2 años y medio del Frente de Todos, se comió el 65% del superávit comercial acumulado en el mismo tiempo. O sea, 2 de cada 3 dólares que juntamos vendiendo trabajo argentino al exterior, se lo llevaron las empresas que pagaron capital e intereses de su deuda al mismo exterior. Incluso si descontamos de ahí la parte de deuda en dólares que se pagó a los bancos locales, que el Banco Central igual computa como deuda externa porque es en dólares, tenemos que es cerca de la mitad lo que se comió esta cuenta. 15.000 millones de los 30 y pico mil que te mostré acumuló como saldo positivo nuestra economía. Bueno, con esa sequía de dólares, con una inflación que ya está instalada por su propia dinámica inercial en torno al 100%, Sergio Massa se aferra a lo que ya denominó como la única ancla que tiene este programa económico, que es el Fondo Monetario. Tuve que ir a buscar esa declaración porque lo dice así de clarito. Hace un tiempo, cuando todavía no se había aprobado esta revisión, que ahora vuelve a estar en debate y que va a exigir que una delegación viaje la semana que viene a Washington para discutir estos temas. Y claro, Massa está apoyado en Kristalina Georgieva al decir que es su única ancla, está apoyado de un modo bastante inequívoco. Decir que el fondo es la única ancla implica concederle al fondo un poder importante, que por supuesto, si no hay otra ancla, es el poder que tiene. Eso es de lo que habló Sergio Massa con Kristalina Georgieva en este viaje donde se encontraron. Un viaje donde además también intervino Alberto Fernández en la discusión, donde se reactualizó el debate por los sobrecargos, de lo cual ahora vamos a hablar un cachito, pero básicamente lo que actualizó también es el ajuste. Para cumplir con la pauta de ajuste que a principios de año nos presentaron como muy suave, muy leve, muy ligera, bueno, ahora hay que hacer un esfuerzo importante. ¿Por qué? Porque dice el propio Massa, lo que me dejó Guzmán es un desastre. Gastó mucho en la primera mitad del año y ahora hay que pisar el freno como lo estamos haciendo. De hecho, hoy salió un dato que da cuenta del tamaño, la dimensión de ese ajuste. En octubre los ingresos fiscales subieron 95% interanualmente y el gasto primario subió 63,5%, con una inflación interanual que es del 88%, con lo cual los ingresos están muy por encima y los gastos están muy por abajo. Hoy también se conoció que el salario mínimo vital y móvil, lo decía hace un ratito Mariano Martín acá, va a aumentar un 20% en 4 cuotas desde diciembre. Pero claro, se va a ir a 69.500 pesos el salario mínimo vital y móvil, que debería cubrir la canasta, esa es su definición. Vital, quiere decir que alcanza para vivir. Recién en marzo del año que viene. La canasta ya vale 139.000 hoy. En marzo va a valer mucho más. ¿Cuánto va a subir el mínimo? 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y otro 3% en marzo. Eso quiere decir que va a empatar o perder con la inflación si la inflación sigue siendo la misma que hasta ahora. Claro, en lo que va del año, ustedes me dirán, ¿ganó? ¿Perdió? Perdió. 75% subió contra 77% que hay de inflación en los primeros 10 meses del año. Es un ajuste fiscal, un ajuste monetario y un ajuste de ingresos, como los que habitualmente dictamina el Fondo Monetario,
pero que no está dando el oxígeno que el gobierno preveía que le iba a dar. Es un ajuste que enfría todo menos los precios. Y que, para peor, se complica en la propia interna del gobierno que no para de agudizarse. En este contexto conflictivo, con Messi más condicionado que Scaloni a partir del resultado de esta mañana, volvió Martín Guzmán. Martín Guzmán dijo que Máximo Kirchner actúa como un chico caprichoso que con él enfrentó argumentos ridículos en la negociación, que le pedía un acuerdo a 40 años, algo que no está en el menú del fondo. Claro, tampoco estaba en el menú del fondo el préstamo que le dio a Macri, que salteó todos sus estatutos, 1.300% de la cuota de Argentina. Pero no solo dijo que Máximo Kirchner actuó como un chico caprichoso, dijo esto. Ahora, el problema también es que la vicepresidenta, que resulta ser su madre, lo cual no es un detalle menor, le da ese poder a alguien que no está capacitado para ejercerlo de una forma responsable. No es solo contra Máximo Kirchner, a quien se le animan también otros dentro del oficialismo, es contra Cristina, que está hablando Martín Guzmán. Una Cristina que dio el paso al frente, lo vamos a hablar un rato con Lucía Isikoff, y que se plantea ya como candidata o como ordenadora para el año que viene. Claro, lo haría en un contexto de muchísimo condicionamiento por parte de este Fondo Monetario, al que ahora ya no le puede decir no, fue una deuda fraudulenta, porque lo votó por más de 200 votos afirmativos el propio oficialismo en el Congreso, el acuerdo este que se firmó en enero. El Fondo Monetario, a su vez, está atravesando varios cambios. Mirá, este hombre que tengo aquí a mi lado es Ilan Goldfagen, que es un economista brasileño, viene de dirigir el departamento del hemisferio occidental, o sea, el área de América del Fondo Monetario, y fue electo este fin de semana al frente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, un papelón del gobierno argentino postulando y luego retirando una candidata para al final terminar apoyando a este brasileño que propuso Bolsonaro, pero ratificó Lula. Va a reemplazar a este hombre, a Mauricio Claver Carone, que era enemigo de Argentina durante la primera parte de este gobierno, porque le había dado la orden al fondo de violentar sus estatutos y prestarle a Macri esa plata, 45.000 millones de dólares, para que gane la elección. Después lo dijo en una conferencia en Chile por Zoom. Después boicoteó al gobierno argentino porque quería poner a Vélez en su lugar en el BID. Y al final terminó a los abrazos con Massa liberando fondos que antes le retaseaba a la Argentina para luego ser eyectado por un escándalo de Alcoba del propio Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, ahora va a ser Goldfagen. Goldfagen es un hombre ortodoxo que francamente no tiene mucho margen en el BID, pero que no fue aliado de Argentina en el Departamento de América. Todavía no se sabe quién lo va a reemplazar. Sí se sabe que Georgieva llevó a su lado a Julie Kozak, la que negoció el acuerdo con Guzmán, con Sergio Chodos y demás a principios de este año y todo el año pasado. La llevó como vocera en lugar de Sherry Rice, que son internas de Palacio, pero que tienen muy pendiente a un gobierno que, como digo, está atando su suerte a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, a esto se suma la suba de intereses, que puede ser otra forma de correrle el arco a la Argentina. La Argentina paga sobrecargos por estar hiperendeudada, pero además paga una tasa base. Esa tasa base saltó de 50 a 250 por las subas de tasa de interés de este año. Entonces, esos son como 1.000 millones de dólares más por año de costo de este acuerdo. Y si este acuerdo llega hasta 2025, como está previsto, y se juntan ahí los pagos de la deuda privada, los de del Fondo Monetario, y hay que renegociarlo todo, vamos a seguir un tiempo largo con el Fondo Monetario. Claro, si la tónica va a ser de ajuste, va a ser muy difícil que tenga lo que ellos llaman sostenibilidad política. Y va a ser obviamente muy difícil también que no sobrevenga otro gobierno de otro signo político a partir del año que viene. Ahora, el problema es que en cada crisis
aún superada, lo que queda es un escalón de pobreza superior. Mirá, lo resumió, y con esto cierro, lo resumió Claudio Lozano, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Claudio Lozano, en este grafiquito. Mirá la escalera de la pobreza. Estas son las crisis desde antes de la dictadura hasta ahora. Cambia de color porque esta es una medición de pobreza y a partir de 2006 empieza otra por la manipulación de los índices de Guillermo Moreno. Pero fíjate vos, cada pico, que son las barras grises, con el pico de aumento de la pobreza por cada una de las crisis, deja un escalón superior de pobreza tras de sí. Aún cuando se recupera y cuando baja, por ejemplo, baja después del efecto tequila, la pobreza, se estaciona en un nivel superior, baja después de la hiper y se estaciona en un nivel superior, bajaba después de la crisis de deuda de los 80 y también se estaciona en un nivel superior. Y fíjate, aunque el kirchnerismo genera una baja sostenida, aún medida así, esto no es el INDEC de Moreno, esto es una medición que utiliza Lozano paralela y no contaminada por esa manipulación. Bueno, aún así, esa baja que consigue el kirchnerismo, lo que hace la crisis de Macri es dispararla, la pobreza, y ahora la recuperación del año pasado la bajó, pero a niveles mucho más altos que antes de Macri. Si la vida a partir de ahora va a ser una vida de ajuste, es muy poco probable que ese nuevo piso se perfore. Y la verdad que no ofrece otro escenario esta coyuntura económica. Por eso es una jugada difícil la que hace Cristina Fernández de Kirchner, que el jueves, la última vez que habló, procuró no hablar directamente de la agenda económica, pero que juega a un opoficialismo que, bueno, va a haber que justificar el año que viene cuando se pongan en juego los resultados económicos de este gobierno y cuando ya haya quedado bastante lejos el desastre de Macri. Las encuestas hoy dicen que la incertidumbre es total. Ayer dio a conocer una de la Universidad de San Andrés, por ejemplo, más de 1000 casos presenciales, que dice, por fuerza política gana indecisos. Después viene Juntos por el Cambio, después muy cerquita viene el Frente de Todos y después bastante lejos viene la ultraderecha. Pero la que gana es indecisos. Todos los dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición tienen más imagen negativa que positiva, mucha más imagen negativa que positiva en esa encuesta. Y hablando ya concretamente de intención de voto. Es un escenario, repito, muy incierto, un escenario en el cual la moneda está en el aire. No es el mejor contexto para intentar calmar la incertidumbre que tiene a los mercados tensos porque vuelve a subir el dólar.